Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, hermanos, pues le damos gracias a Dios que en esta tarde pues el Señor nos concede el privilegio de una vez más venir y tomar el espacio para seguir estudiando la palabra del Señor, hermanos. Y en esta tarde tenemos un estudio muy fuerte, muy poderoso, y esperamos que aquellos que lo puedan mirar, pues que se puedan gozar y puedan alimentarse con la poderosa palabra de Dios. Vamos a traer una enseñanza de Dios del Antiguo Testamento, que ya sabemos que es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Entonces en esta hermosa tarde vamos a estar leyendo algunas escrituras y de ahí vamos a empezar a caminar. Vamos a agarrar por introducción en la carta a los Efesios, cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 6, verso 17 al 19, dice así la palabra, en el nombre de Jesucristo, dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice: y por mí, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo, a fin de hacer conocer el misterio del Evangelio. Bueno, aquí lo que está hablando el Señor, hermanos, a través del apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios, él les hace una recomendación y pues les dice: miren, tienen que estar protegidos, tienen que tener el yelmo de la salvación, tienen que poner un casco y no pueden andar sin la espada, sin el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esa es la espada, el Espíritu, y que es la palabra de Dios. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados todo el tiempo, hermanos, en poder andar bien protegidos con la palabra de Dios, con el Espíritu Santo, porque estamos en un mundo, hermano, donde siempre hay una guerra que nos quieren destruir. Y no nomás estar protegidos, hermanos, sino estar siempre sumergidos en su presencia, porque en el verso 12 dice: orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica. O sea, es importante, hermano, la oración. Hay gente que ama estar orando, hay gente que ama estar en la presencia de Dios, y hay gente, hermanos, que no aman estar en oración. Entonces el apóstol Pablo aquí hace un encargo una encomienda muy especial a los Efesios, y les dice: orando en todo tiempo, con toda súplica, dice, en el Espíritu, o sea, en lo espiritual. Y luego dice velando, o sea que tenemos que estar velando en ello, dice, con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Hermano, es de suma importancia estar orando y velando, porque, hermanos, acuérdense que tenemos un adversario que no descansa, no duerme, y está esperando cómo hacernos daño. Y ya después de que pide que oren por los santos, él dice: y por mí. O sea que él pide la oración por él personal también. O sea, no nomás era el que predicaba o el que enseñaba o el que exhortaba a Pablo, no. Él también necesitaba el respaldo del pueblo. Dice: y por mí, dice, que me sea dada palabra y abrir mi boca con denuedo. O sea, con poder, dice, a fin de que, ¿de qué? De hacer conocer el misterio del Evangelio. Mucha gente piensa que no es un misterio el Evangelio, es un misterio, hermanos. No es nomás que levantan la mano y soy salvo. No, hermano, tenemos que descubrir estos misterios que están en la palabra de Dios. Eso es para introducir el mensaje, hermanos. Ahora vamos a mirar, hermanos, cómo es exactamente que estamos hablando de Jesús en el Antiguo Testamento, en el principio. Mire lo que dice San Juan, el libro del Evangelio de San Juan, el capítulo 1, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, aquí está hablando Juan de Jesucristo, está hablando Jesucristo, y está hablando de una manera muy especial. Dice: en el principio era la palabra. ¿Quién era la palabra en el principio? Jesús. Y la palabra, dice, era con Dios, y la palabra era Dios. Eso era en el principio. Por eso hablamos de un misterio. Dice, y luego en el verso 2 dice: Él era en el principio con Dios. Ahora, ¿quién es ese Él?
Eso es lo que necesitamos nosotros descubrir aquí, hermanos. ¿Quién es ese Él que era con Dios? Bueno, ese Él que está hablando aquí la palabra es Jesucristo. Por eso dice, Él era en el principio con Dios. No es nada que apenas Jesucristo. No, hermanos. Desde el principio ya estamos mirando a Jesucristo desde el principio. Dice, todas las cosas, en el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. ¿Quién es Él? Él es Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién fue Él? Jesucristo. Y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que hay no fue. Entonces todo fue hecho por Él. Ahora en el verso 4 dice, en Él era la vida. ¿Quién era ese Él? Es Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres. Dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no le comprendieron. O sea, las tinieblas no lo pudieron ver, no lo pudieron aceptar, hermano. Viene la luz de Jesús y las tinieblas se tienen que ir, se tienen que desaparecer. Y eso es lo que sucedió, hermanos, cuando Cristo viene a este mundo, hermanos, pues las tinieblas empiezan a retroceder. Por eso se hace tanto alboroto cuando se leen esos versículos. Ahora vamos a San Juan 1:14. Porque necesitamos saber que estamos hablando verdaderamente de Jesucristo. No es nada más que leímos unos cuantos versículos. No, miren lo que dice en San Juan 1:14. La palabra, esta palabra que fue en el principio, ahora aquí en Juan 1:14 dice, la palabra fue hecha carne. La palabra que habla Génesis, la palabra que habla Juan 1:1, la palabra que era con Dios y que era Dios, aquí está diciendo, esa palabra fue hecha carne. O sea, tomó forma humana. Dice, y habitó entre nosotros, o sea, anduvo entre nosotros. Dice, y vimos su gloria. Qué privilegio tuvieron aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios, aquellos que le conocieron, que le tocaron, que recibieron un milagro, hermano, que recibieron el perdón de Jesús. Fue un grande privilegio, hermano, porque ellos miraron la palabra hecha carne. Habitó entre ellos, anduvo con ellos y vieron su gloria, dice, gloria como la del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de verdad, porque a Él no se le encontró ninguna culpa, ningún pecado, hermanos. Ahora, ya miramos, hermano, que en el principio era la palabra, y ya miramos que esa palabra se hizo carne. Esa palabra se hizo carne que se llama Jesucristo. Génesis 1:1 dice así, dice, en el principio crió Dios el cielo y la tierra. Ese Dios que creó el cielo y la tierra, ese es el que se hizo carne. Ese es Jesucristo. Ojalá que usted pueda entender y comprender que el Dios del Antiguo Testamento, ese que dice Génesis 1:1, que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, ese es el mismo Jesucristo que dice la palabra, que esa palabra fue hecha carne, que tomó forma humana. Gloria a Dios. Vamos a ver un salmo, hermanos, el Salmo 33, versos 6 y 9, a ver qué nos dice. Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. Entendamos claramente, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Este que se hizo carne, por esa palabra fueron hechos los ejércitos. Dice, de ellos, dice, por el espíritu de su boca. Dice, y Él junta como en un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Dice, tema el Señor toda la tierra. Tema al Señor toda la tierra. O sea que toda la tierra debe temerle al Señor. Dice, teman de Él todos los habitantes del mundo. Todos los habitantes del mundo le deben de temer al Señor. Lamentablemente, hermano, estamos en un mundo, ¿cómo le podríamos decir? Irrespetuoso en estos tiempos. Cuando hablan de Jesús, hacen juegos con su nombre, hacen bromas con su nombre,
Y eso quiere decir que no tienen temor de Dios en su corazón. O sea, ya no tienen temor del Señor. Y aquí dice la palabra, hermano, que todos le deben de temer, todo el mundo, todos los habitantes del mundo le deben de temer. Dice, porque Él dijo y fue hecho. O sea, todo lo que Jesús dijo, así fue hecho. Como en el principio dijo, sea el cielo, sea la tierra, sean los abismos, sea la luz, sean los mares, sea todo lo que existe, Él lo hizo. Y cuando Él dijo fue hecho, fue hecho. Dice, mandó y existió. Cuando dio la orden de que se ejecutara algo, se hizo y existió. Cuando dijo en el día 6 que vamos a hacer al hombre a nuestra imagen, y que creó hombre y mujer, nomás dio la orden y se hizo, y ahora existimos desde entonces. Así es de que es muy importante tener este estudio en nuestra mente, hermano, para saber, hermanos, verdaderamente quién es Jesús. Desde dónde viene Jesús, desde el mero principio. Allá se le conocía con otros nombres, pero ahora sabemos que su nombre es Jesucristo. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo 30, verso 4, dice, ¿quién ha subido al cielo? Es una palabra tremenda, hermanos. ¿Quién ha subido al cielo? Ya sabemos lo que dice el libro de los Hechos. Cuando Jesús asciende al cielo, dice que se le quedaron mirando sus discípulos y se aparecieron allá en el cielo unos varones vestidos de blanco. Y cuando estaban mirando que Jesús iba ascendiendo hacia el cielo, ellos le dijeron, ¿qué miran hacia el cielo? Este mismo Jesús que va al cielo, dice, volverá otra vez. Esto es lo que está diciendo aquí en Proverbios. Y todavía Jesús ni venía, pero dice, ¿quién ha subido al cielo? Ya sabemos quién, Jesucristo. ¿Quién descendió? Dice. ¿Quién encerró? Dice, los vientos. ¿Quién descendió? Nuestro Dios Todopoderoso, también Jesucristo. Él es el que descendió. Y luego dice, ¿quién encerró los vientos en sus paños? Dice, ¿quién ató las aguas en un paño? Dice, ¿quién estableció todos los términos de la tierra? Y luego hace una pregunta muy tremenda, dice, ¿cuál es su nombre? Dice, y el nombre de su hijo, si sabes. Gracias a Dios que nosotros sí sabemos cuál es su nombre y el nombre de su hijo. Ya sabemos que es Jesucristo. Así es que a Dios le damos la honra, la gloria y la alabanza, porque Él es el único que subió, Él es el único que descendió, Él es el único que amarró los vientos en un paño o en los paños, y Él es el único que también encerró las aguas y estableció todos los términos de la tierra. Todo está en su lugar. Y ya después hace la pregunta, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Ya sabemos quién es su nombre, y el nombre de su hijo es Jesucristo. No es que está hablando de dos dioses o de dos personas, está hablando de un solo, que es Jesucristo. Efesios capítulo 3, verso 9 dice, y de aclarar todos cuál sea la comunión del misterio, dice, que ha estado escondido desde tiempos eternos en Dios. Fíjense, hermanos, este misterio ha estado escondido desde tiempos eternos, dice, en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. Eso lo vas a encontrar en Efesios capítulo 3, verso 9, por si quieres rectificar el versículo. Dice, y de aclarar, dice, todos cuál sea la comunión del misterio, dice, que ha estado escondido desde tiempos eternos. Hermano, esto es algo que estaba escondido y que nadie lo podía entender, pero ahora que nosotros tenemos la palabra, lo hemos estado entendiendo. No nomás nosotros, mucha gente, hermanos, que está estudiando la palabra ha entendido esto. Y luego dice, en Dios dice que creó todas las cosas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Eso es lo que dice Efesios 3:9. Usted puede rectificarlo para que no vayan a pensar que no, que cómo fue hecho todo por Jesucristo. Así dice la palabra. Vamos ahora en Juan 1:10, dice, en el mundo estaba, Jesucristo estuvo en el mundo fue hecho por Él. ¿El mundo fue hecho por quién?
por él. ¿Quién es él? Es Jesucristo. Dice, y el mundo no le conoció, o sea que Jesucristo estuvo en este mundo, que él hizo este mundo, y la gente de este mundo, la gente que estaba aquí en la tierra, dice que no le conoció. Hasta nuestros tiempos, hermano, hay mucha gente que ignora el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que no han entregado su corazón y su alma, y que están en un peligro, hermano, que de un momento a otro pueden fallecer y van a morir sin Dios y sin esperanza. Por eso es importantísimo, hermano, conocerle. En el mundo estuvo y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le quiso conocer. Y todavía no le quiere reconocer, pero si usted, Dios lo toca en este día o en este momento, acéptalo como su único suficiente Salvador para que no vaya a perecer. Colosenses 1:16 dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, todas las cosas que hay en el cielo. Por eso le estoy diciendo que Jesucristo es desde el principio. Dice, y que hay en la tierra desde el principio. Y luego habla, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o principados o potestades, todo fue hecho por él. ¿Quién es él? Jesucristo. Dice, y para él, todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que se ve, todo lo que no se ve, todo lo que está en el cielo, las potestades, los principados, los ángeles, todo lo que está allá, lo hizo él. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Y para qué lo hizo? Para él. Es el mismo Dios desde el principio, Jesucristo, que estamos hablando. Hebreos 1:2 dice, no ha hablado en estos postreros días, dice, por su Hijo, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. El único heredero, el único que está aquí, que estuvo aquí, que es el heredero de todas las cosas, dice para los postreros días, dice que es por su Hijo. Dice que ¿por qué es el heredero? Jesucristo, hermanos, es el único que tiene control de todas las cosas. A él se le entregó todo. Dice, nos ha hablado en estos posteriores días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas. Y luego dice, por quien también hizo los mundos. Ahora, si usted me dice, hermano, ¿a poco hay más mundos que en el que estamos? Póngase a orar y ayunar hasta que Dios le dé la revelación, porque aquí dice la palabra, los mundos. Nosotros sabemos que hay primer cielo, segundo cielo, tercero cielo. Sabemos que el Señor dice que de lo que está allá en el cielo, lo que está aquí abajo en la tierra, y lo que está abajo de la tierra, y lo que está debajo de las aguas. Así es de que no sé si ahí se está refiriendo exactamente a esos mundos o no, pero usted puede investigar bajo la palabra de Dios. Ahora vamos a Mateo 28:18. Dice, llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí se da cuenta? Jesucristo, hermano, tiene toda la potestad. No tiene una parte de la potestad, no. Él la tiene toda. A él se le entregó todo. Él tiene todo. ¿Dónde? ¿Dónde tiene todo el poder? ¿Dónde tiene toda la potestad? Bueno, aquí está hablando la palabra de Dios, que la tiene en el cielo y en la tierra. O sea que Él da las órdenes allá y aquí en la tierra. Lo que Él diga se tiene que cumplir y se tiene que hacer, porque Él es el que tiene todo el poder. Y no le podemos cambiar. Hebreos 1:4-6 dice, siendo hecho, dice, tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Pues los ángeles, hermanos, nomás se llaman ángeles, algunos tienen nombres, pero Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que un día toda lengua va a confesar y toda rodilla se va a doblar y va a decir que Jesús es el Señor. Por eso está hablando aquí que Él tiene más un excelente nombre que los ángeles. Dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo, Él jamás
mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Aquí hay un misterio muy tremendo, hermanos. Dice, otra vez yo seré a él Padre y él me será a mi hijo. O sea, como puede ser para el lado del Padre y sigue siendo hijo, como puede ser para el lado del hijo y sigue siendo Padre, como usted lo quiera mirar, porque él es el creador de todas las cosas. Vamos a entrar en Lucas capítulo 2, 7-14. Dice de la siguiente manera: y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y le acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está hablando cuando nace Jesucristo humanado, cuando nace Jesucristo encarnado y cuando viene a este mundo. Él viene, toma posesión de esta tierra y nace como todos, como un bebé chiquito recién nacido, y él así fue como nació. Por eso está diciendo aquí que estuvo en pañales. Y luego en el verso 8 dice, y había en la misma región, dice, pastores que vivían en los campos y guardaban las velas de la noche sobre su rebaño. O sea que había pastores que tenían sus ovejas, tenían sus rebaños, y en las noches ellos pues se turnaban para velar en la noche, para que no fuera los animales, las fieras del campo, venir y robar sus ovejas. Entonces ellos se turnaban, y eso tiene mucho que ver con nosotros, con la oración, hermano. Hay veces que nadie quiere orar, nadie quiere ayudar, hermano, y suceden cosas terribles en la vida del cristiano, pero no es nada más ni nada menos porque la verdad es que no quieren doblar sus rodillas, no quieren humillarse, no quieren desvelarse, no quieren estar en comunión con Dios, no tienen que. Y si no hay eso, hermano, poco a poco la gente se va alejando hasta que andan haciendo cosas fuera de orden. Por eso es importante estar orando. Y aquí dice que ellos estaban velando en el rebaño. Dice aquí, y luego ya cuando ellos estaban velando, sucede un milagro. Dice, y he aquí, dice, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor resplandeció alrededor de ellos, y tuvieron gran temor. O sea que a estos pastores, hermanos, se les apareció el ángel del Señor, vino sobre ellos. O sea, los tomó de sorpresa. Ellos estaban velando y a ellos se les apareció. Y el ángel habló con ellos. Dice más, el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo nuevas de gran gozo, que será a todo el pueblo, que os es nacido hoy en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo. Si se da cuenta, cuando Jesucristo nace, él ya viene con su nombre, el Cristo, o Jesús de Nazaret, o Jesucristo, como usted le quiera llamar. Pero ya cuando nace, él ya viene con ese nombre, y se le dice que va a ser el Salvador, que es el Cristo. ¿Quién es el Salvador de este mundo? Cristo. ¿Quién es el que nos salvó? Cristo. ¿Quién es el que murió por nosotros? Cristo. ¿Quién es el que nos dio una vida nueva? Es el Salvador, Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos al verso 12. Dice, y esto os será, dice, por señal, hallaré. O sea, se le está diciendo a los pastores lo que van a hacer, lo que van a ir a buscar. Dice, y esto os será señal, dice, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Les está hablando de un Salvador, que es el Cristo, el Señor, y les está diciendo, miren, vayan a buscarlo, lo van a encontrar, y la señal que se les está dando es que lo van a hallar en un pesebre envuelto en pañales, acostado. Esa es la señal. O sea, no nomás se les apareció el ángel y corrieron, no, llevaban una señal. Y el verso 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud, dice, de ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nomás así de un momento a otro, hermano, dice que repentinamente apareció, dice,
con el ángel una multitud de ejércitos. O sea, ese ángel que estaba hablando con los pastores, de repente se le aparece un montón de ángeles, una grande cantidad de ángeles, y empiezan a alabar a Dios. Y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Porque esos hombres eran de buena voluntad, sus pastores. Vamos a Romanos 1:16. Acuérdense, aquí estamos mirando al Dios del Antiguo Testamento convertido en Jesucristo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es importante, hermanos, esto que está sucediendo, que este evangelio, o sea, hablando Pablo aquí a los romanos, él dice: yo no me avergüenzo del evangelio de Cristo. ¿De quién es este evangelio que estamos hablando? Estamos hablando del evangelio de Cristo, de ese que nació en un pesebre, de ese de que los pastores le dijeron: lo vas a hallar acostado, lo vas a hallar en pañales. Aquí está hablando aquí, dice: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Pablo sigue hablando del evangelio de Cristo, dice, porque es poder, dice, de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y menciona al judío primeramente y también al griego. Aunque no hay muchos judíos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, sí hay algunos cuantos que lo han aceptado y tienen la revelación del nombre, pero vino a ellos primero. Lamentablemente no le abrieron la puerta, dice. Aquí lo vamos a mirar aquí en Juan 1:11 al 13, dice el Señor, dice: a los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Judíos. Dice: y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? Los judíos. Dice más: como ellos le rechazaron, en el verso 12 dice: más a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Cómo se llama su nombre? Ya sabemos cómo se llama su nombre. Su nombre se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario. Por eso es importante, hermano, a saber cómo se llama su nombre. Pero aquí no está hablando, dice en el 12, dice: más a todos los que le recibieron, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Gracias a Dios, hermano, que nosotros le hemos recibido, nosotros le hemos aceptado, nosotros hemos creído en su nombre, y Él nos ha dado el poder y la potestad de ser hechos llamados hijos de Dios. Dice: los cuales, dice, nacieron no de sangre, no somos de sangre de Israel, ni de voluntad, dice, de la carne, no venimos de ese linaje, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué es que nosotros somos de voluntad de Dios? Ya eso en lo espiritual, porque nosotros le aceptamos, le reconocimos, le alabamos y le glorificamos. No somos israelitas de sangre, no somos israelitas de la voluntad de carne, no somos israelitas de herencia del pueblo de Israel, no, somos israelitas porque aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Vamos al verso, a San Juan 14, 10 y 11, dice así. Dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él está haciendo una pregunta: ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Por qué, hermano? Que la gente tenía dudas de que Jesucristo fuera Dios. Sin embargo, Él les dice: ¿no creéis? Dice que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo, dice, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Dios Todopoderoso estaba encarnado en Jesucristo. Gloria a Dios. Verso 11 dice: creer que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o si no, creerme por causa de las mismas obras. Si no le querían creer por eso, pues hay que creerle por las obras que hacía, por los milagros, por las maravillas.
perdonaba pecados, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, hermano, daba de comer a multitudes, hacía agua, vino, hermanos, y perdonaba la vida, enmudeció los vientos en el mar, hermanos, y tantas cosas tan preciosas que hizo. Y él decía, pues si no creen por lo que estoy diciendo, entonces créanlo por las mismas obras. Dice San Juan 10:30, dice yo, hablando Jesús, dice yo y el Padre, somos uno. Yo y el Padre, dice, somos uno. O sea, el Padre, que pudiéramos decir que es el Padre de la creación, el Dios Todopoderoso, y Jesucristo, son uno. O sea, son el mismo, no que sean dos. Por eso Cristo lo está aclarando. Ahí en San Juan 10:30 dice, yo y mi Padre somos uno. Gloria a Dios. Ahora mire lo que dice San Juan 14:9. Aquí se complican las cosas. Dice, Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, dice, y no me has conocido, Felipe. Dice, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Hermanos, Felipe quería conocer ¿sabes qué? O sea, aunque andaban con Dios, con Jesucristo, aunque eran testigos de milagros y maravillas, hermano, aún a sus discípulos, a los que caminaban con él, aún así, hermano, les entraba la duda de que Jesucristo era el Dios encarnado. Por eso Felipe le hace la pregunta y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y por eso que Jesucristo le contesta, más, ¿qué está pasando? Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. O sea, oye, como con ustedes, duermo con ustedes, nos subimos a la barca juntos, caminamos en el desierto, oramos juntos, vamos a la sinagoga los sábados juntos, miran milagros que hago, tanta cosa. Y todavía preguntas esto, Felipe. O sea, era una cosa que es de no creerse la pregunta de Felipe. Pero cuando hay dudas, hermano, vale más preguntar. Por eso el Señor le dice, el que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? No, hermanos, el Dios del Antiguo Testamento se llama Jesucristo. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Juan 12, capítulo 12, verso 44 y 45 dice, mas Jesús dice, clamó y dijo, el que cree en mí, dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. O sea, los que creemos en Jesucristo, en estos tiempos, no nomás que creemos en Jesucristo, creemos en el que lo envió. Este es un misterio, hermanos, este es un misterio que tenemos que entender. O sea, al creer en Jesucristo, estamos creyendo en el que le envió. Estamos creyendo en la palabra del principio. Estamos creyendo en el que hizo los cielos y la tierra. Estamos creyendo en aquel que la palabra era en el principio con Dios y Dios era con la palabra. Estamos creyendo en el mismo, no es en otro, nada diferente. Por eso está diciendo esto aquí el Señor. Dice el que me ve al que me envió. O sea que el que está viendo a Jesucristo está viendo al que le envió. Gloria a Dios. Y nosotros, hermano, hemos entendido esto de una manera muy especial. Gracias a Dios. Mateos capítulo 5, verso 17, verso 18 dice la palabra, dice, no penséis que he venido, dice, para destruir la ley o los profetas. Dice, no soy enviado para destruir, sino para cumplir. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde, dice, pasará de la ley hasta que se cumplan todas las cosas. Hermanos, hay cosas que se tienen que cumplir. Todo se ha venido cumpliendo, todo lo de Jesucristo se ha venido cumpliendo. Todo, no hay nada, todo lo que se habló en los Salmos, todo lo que se habló en el Antiguo Testamento, con los profetas, hermano, todo se ha cumplido. Y Jesucristo no vino a quebrar ninguna ley, Él vino a cumplirla.
Hay unos que dicen, no, que la ley ya no vale, que la ley no tiene valor, que la ley ya no tiene poder. Algunos ya no creen ni los 10 mandamientos, algunos nomás creen en uno o en 2 mandamientos, ya 8 ya no los quieren. No. Cristo no vino a quitar ningún mandamiento, no vino a quitar la ley, dice, ni los profetas, Él vino a cumplirla. Entonces nosotros no podemos quitarla tampoco. Al contrario, vino a cumplir todas las cosas. Vamos a Romanos 7:1, dice, ignoráis, hermanos, dice, pues hablo a los que saben la ley. Está hablando Pablo a los romanos. Y les dice, ignoráis, hermano, pues habla a los que saben la ley. Dice que la ley tiene dominio sobre el hombre, entre tanto que vive. Esos que no creen en la ley, hermanos, pues están bajo la ley en este mundo. No son libres. Y el problema es que cuando conocen la ley, el pecado se apodera de las personas. Por eso es que Jesucristo vino a libertarnos de estas cosas. Pero bueno, la gente quiere seguir aferrada con que no hay ley. Está bien, hay que Dios les ayude y que puedan seguir adelante. Vamos a Romanos 3:31, dice, desechemos, dice, pues, dice, deshacemos pues la ley por la fe, dice, no lo permita Dios, antes establecemos la ley. O sea, la ley no se está quitando, hermano, antes se está cumpliendo nada más. Y nosotros la estamos cumpliendo, hermanos. Cuando usted ora, usted cumple la ley. Cuando usted lee la palabra, está cumpliendo la ley. Cuando usted ayuda a la viuda, al prójimo, al necesitado, usted está cumpliendo la ley. Cuando usted ama a su familia, usted está cumpliendo la ley. Son mandamientos de la ley. Cuando usted para de robar y se pone a trabajar y se mantiene con sus propias manos, está cumpliendo la ley. Cuando usted se obtiene de andar haciendo cosas indebidas, está cumpliendo la ley. O sea, todo eso todavía está vigente. Vamos a Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. No lo permita Dios. Antes yo no conocía el pecado, sino por la ley. O sea que si no hubiéramos conocido la ley, no conocemos pecado. Dice, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no hubiera dicho, no codiciares. O sea, si hay un mandamiento que dice, no codicies la mujer de tu prójimo, ahí se convierte en una ley. Si no conocemos la codicia, entonces no hubiéramos tenido el pecado, pero ya sabemos lo que dice la palabra, no codiciar la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su asno, ni sus animales, ni nada de lo que tiene, porque entonces es cuando cobra el pecado la ley. En San Juan 3, carta de San Juan, capítulo 3, verso 4 al 6, dice, cualquiera que hace pecado, dice, transgrede también la ley. O sea, quiebra la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Dice, y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Quién es Él? En Jesucristo. Si se da cuenta lo que está hablando el Señor aquí, ¿verdad? Dice, cualquiera que permanece en Él no peca. O sea, si usted permanece en Cristo, tenemos que saber cómo se llama ese Él. Es Cristo. Dice, no peca. Dice, cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira, hermano, vamos a desengañarnos aquí un poquito. Hay personas que pecan deliberadamente, pero que profesan ser cristianos. Bueno, si usted se quiere seguir engañando, está bien, se puede seguir engañando, pero verdaderamente la palabra aquí nos está diciendo que no tiene a Dios, no lo tiene, ni tampoco le ha conocido. Número uno, hermano, porque si tuviera al Señor, la persona no iba a hacer las cosas que hace, no las iba a hacer. Sin embargo, cuando las personas lo hacen, pues quiere decir que no ha estado con él el Señor. Dice, y ni le han conocido. Cualquiera que permanece en él no peca. O sea, si estamos en Cristo, oiga, sería el colmo seguir en el pecado. Dice, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. No conoce al Señor.
Siento mucho, pero así dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, del verso 4 al 6. Vamos ahora a Romanos 6, 1, 2. Dice, pues, ¿qué diremos? Que es otra pregunta. Perseveraremos en el pecado, dice, para que la gracia abunde. No lo permita Dios, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a nosotros a pecar, hermanos, para que la gracia crezca? Dice Pablo, dice, en ninguna manera, no lo permita Dios. Dice, porque los que somos muertos al pecado, o sea, si ya fuimos bautizados, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? O sea, hay gente que está dándole libertad al pecado. O sea, no se están deteniendo, no tienen ya temor de Dios. O sea, tienen un problema muy grande estas personas, hermano. Esto es algo muy serio. Alguien que quiere vivir que quiere decir que es cristiano y quiere vivir en el mundo, la verdad no le ha conocido, y que quiere seguir pecando, no le ha conocido, no le ha visto ni le ha conocido. Entonces es importante, hermano, que la persona no quede en ese estado. El único que lo puede liberar, el único que lo puede sacar de ese hoyo, se llama Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento. Vamos a Romanos 6, 1, 2. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia? No, dice, no. No permita Dios, dice, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos a él, aún en él? No vamos a vivir en el pecado si queremos vivir en Cristo. Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas. Hermano, todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. Por eso le digo que en nuestros tiempos hay gente que no están cumpliendo la ley, ya nomás tienen 1 o 2 mandamientos. Creen nomás en unos cuantos. Entonces no, hermano, la tienen que cumplir todos. Y si nosotros queremos verdaderamente estar con el Señor, hermano, nosotros tenemos que detenernos de todas estas cosas. Estar en el Señor no es un juego, hermanos, es algo serio. Vamos a Números 23, 19, dice así. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. O sea, si Él dice una cosa, no la hará, no, Él la va a hacer. Habló y no ejecutará, no, hermano, si Él habla, se tiene que hacer. Cuando Él empezó a hacer el cielo y la tierra, hermano, cuando Él habló, se hizo. Cuando dijo haya sol en el día 4, hubo sol en el día 4. Cuando dijo haya un resplandor, una luz en el día 2, hubo una luz. Cuando dijo haya animales, haya aves, todo se hizo. Entonces es importante todas estas cosas. Libro de Tito, o sea, la carta de Tito, capítulo 1, verso 2, dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual, dice, Dios, que no puede emitir, prometió antes de los tiempos eternos. Hermanos, aquí nos está hablando de una manera muy especial el Señor. Dice, en la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. En la esperanza de la vida eterna. Pablo dijo estas palabras: aunque esté muerto, viviré. O sea, si guardamos sus mandamientos, si guardamos su ley, si nos apartamos del pecado, hermano, vamos a estar con el Señor para siempre. Dios dice que no puede emitir, no puede pasar estas cosas. Dice, prometió antes de los tiempos eternos. Esa es una promesa de mucho antes, hermano, para nosotros. Si nosotros guardamos su palabra, si nosotros le creemos al Dios del Antiguo Testamento, que es Jesucristo en el Nuevo Testamento, hermano, no podemos dejar pasar estas cosas. Revelaciones 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe. ¿De quién? De Jesús. Fíjese, hermano, hasta allá cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, que están, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo los guardan? Y dice, y la fe de Jesús. ¿Por qué dice de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús, hermano?
Porque hay mandamientos, hermano, que Dios entregó a Moisés porque nosotros los cumpliéramos. Y como habla Jesús en la fe, que no vino a quebrar la ley, sino a cumplirla. ¿Y qué más? A través de ello vamos a obtener vida eterna a través de la fe de Jesús. No de otra persona, de Jesús el Cristo. Vamos a Revelaciones 12:7, dice, el dragón fue, dice, airado contra la mujer y se fue a hacer, dice, guerra contra otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo. Hermano, va a haber una guerra. El dragón, dice, fue traído contra la mujer y se fue a hacer guerra contra otros de la simiente de ella. Contra otros. ¿Quiénes son esos otros? Dice, de ella, los cuales, dice, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermano, nosotros, el pueblo del Señor, o sea, si estamos guardando la ley, si estamos esforzándonos por querer estar un día con el Señor, hermanos, nosotros somos ese otro pueblo que está hablando aquí, la otra simiente, hermanos. Somos una simiente nueva, dice, de ella, dice, los cuales guardan los mandamientos. ¿Quién guarda los mandamientos? El pueblo de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién tiene el testimonio de Jesucristo? La iglesia del Señor. Vale más que así sea. Revelaciones 19:10 dice así, y yo me eché a sus pies. Estamos hablando de una, dice, yo me eché a sus pies, dice, para adorarle. Y el ángel le dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es espíritu de profecía. O sea, el ángel está mandando, no, a mí no me adores. Adora a Jesucristo. Él tiene el testimonio de Jesús. Dice, Él es el espíritu de profecía, el que habla proféticamente en nuestros tiempos. Hermano, ¿quién es? Es Jesucristo. Él es el espíritu de la profecía. Ahora, el Salmo 33, 4 y 5 nos habla algo muy tremendo. Dice, porque recta es la palabra del Señor, dice, y toda su gloria y toda su obra con su verdad hecha. O sea que el Señor, hermano, es recto en esto. No es algo que dice una cosa ahorita y luego dice otra. No, dice, porque recta es la palabra del Señor y toda su obra con verdad hecha. Todo lo que hizo Dios fue hecho con verdad. El 5 dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Hermanos, ahorita nosotros vamos a encontrar misericordia sobre toda la tierra. No por toda la gente, porque no toda la gente conoce la misericordia de Dios. ¿Por qué es que no tienen toda la misericordia? Porque no conocen a Jesús. Pero el día que lo conozcan van a ser hombres también de misericordia sobre toda la tierra. Dios bendiga a todos los hermanos, hermanas que están sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo sobre toda la tierra. Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos, dice que alegran el corazón, y el mandamiento del Señor puro que alumbra los ojos. Hermano, qué cosa tan preciosa. Vamos a seguir con este tema. Vamos a traer unas palabras, hermano, de la concordancia. De la concordancia Strong, dice la palabra, la número 4394, que es la palabra profecía. Porque necesitamos saber qué es profecía. Todo lo que se habló aquí de Jesucristo proféticamente lo tenemos que mirar que se cumple. Y aquí dice esto. Dice que es la profecía. Dice definición, dice el don de comunicar y hacer cumplir la verdad revelada. Estos hombres de Dios que tienen don de profecía tienen que agarrar el mensaje directamente de Dios. Si han estado, hermanos, en iglesias profetizando que esto y que el otro y no se cumple, le garantizo que no están conectados con Dios, porque no se cumple la profecía. Si se cumple lo que dijeron, son hombres que están agarrando la revelación de Dios y que les está dando la palabra. Mientras, si no se cumple, no. Léxico griego de Tyler,
Strong del Nuevo Testamento, 4394, profecía, dice, profecía es decir, discurso que emana de la inspiración divina y declarado los propósitos de Dios, y sea, dice, por reprobado y exhortado, dice, los malos, o reconfortante los afligidos, o revelar cosas escondidas, especialmente prediciendo eventos futuros. Diccionario de la Webster en 1828 dice, dice, una predicción, una declaración de algo por venir, como Dios solo conoce eventos futuros con certeza. Ningún ser sino Dios o alguna persona informada por él puede pronunciar una profecía real. Si hay personas que andan diciendo profecías y no Dios está hablando a través de ello, van a fallar, van a ser falsos profetas. Pero las profecías, porque el único que puede mirar el futuro, el único que puede mirar los eventos, las cosas que van a suceder, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si hay hombres que están consagrados buscando, Dios puede dar profecía a través de ellos, seguro que sí. Pero si dicen palabras y no se cumplen, échale la bendición. Mateo 5:17 dice, no penséis que yo he venido para destruir la ley o los profetas. No soy yo venido para destruir, sino para cumplir. Hermano, Jesucristo no vino a quebrar leyes, hermano. Él vino a cumplirlas. ¿Se imagina un Dios que le da mandamientos a Moisés, que viene siendo Jesucristo, y luego de repente acá anda haciendo lo contrario de lo que le dijo a Moisés? Pues no. Por eso él dice que no vino a quitar la ley o los profetas, no. Él vino a cumplirla. Mateo 26, capítulo 55 al 56 nos dice la palabra. En aquella hora dijo Jesús a la multitud, ¿cómo al ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto fue hecho para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Gloria al Señor, aleluya. Qué cosa tan tremenda, hermano. Una profecía cumpliéndose y los discípulos lo dejaron solo y dijeron adiós. Vamos a mirar algunas profecías de las que se cumplieron con Jesús. Hay varias, pero vamos a mirar algunas y vamos a mirar eventos que se dijeron con mucho tiempo antes de Jesucristo, para que vea que el que se profetizó en el Antiguo Testamento es el mismo Cristo del Nuevo Testamento y es el mismo Jesucristo de nuestros tiempos. Zacarías dijo estas palabras en el capítulo 9, verso 9, dijo, alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, dice, humilde, cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Miren, hermanos, Jesucristo cuando entró en la ciudad, cuando le ponían palmas y gloria a Dios, decían tantas cosas, ahí venía en un pollino de asna. O sea, se cumplió la palabra. Y no, esto lo estamos mirando en Zacarías. Y después lo vemos en el Nuevo Testamento cumpliéndose. O sea, son eventos muy, muy especiales. No es que no se profetizó. Estaba escrito que así iba a entrar y que así iba a ser, y así fue. Ahora, Salmo 22:18 dice, partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Ya sabemos, cuando Jesucristo estaba en la cruz, dice que echaron suertes con las ropas de Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado. Ya se había dicho, hermanos, ya se había dicho en la palabra, en el libro de los Salmos, ya se había dicho, y así, tal y como se dijo, así se cumplió la palabra. Esas son profecías inspiradas por Dios. Esas son profecías de eventos que iban a suceder muchos años después y se cumplieron tal y como están escritas.
El Salmo 22, verso 16 dice, porque perros me rodearon, dice, hame cercado, dice, cuadrilla de malignos, oraron mis manos y mis pies. Hermano, cuando lo llevaban a la cruz, hermano, iba rodeado de gente y no era gente, hermano, que le amaba, eran como perros que se lo querían comer, hermano. Lo iban golpeando, lo iban escupiendo, lo llevaban con manos amarradas, lo llevaban con una cruz y tanta cosa que le hicieron a mi Señor Jesucristo, hermano. Y todo eso le hicieron, hermano, solo por amor a usted y a su servidor. Por eso es importantísimo, hermano, que nosotros nos mantengamos, hermano, firmes, hermano, pase lo que pase, como dice en el libro de los Salmos en el 91, que si caen 1000 a tu lado izquierdo y 10,000 a tu derecha, a ti no llegarán. Tú continúa orando, tú continúa peleando, buscando el camino de la verdad. Vamos a Isaías 7:14, dice, por tanto el mismo Señor dice, os dará señal, he aquí que una virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ya sabemos, hermano, que Jesucristo nació de una virgen que se llamaba María. Y hermanos, ya sabemos que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y sí nació, hermanos, tal y como está escrito. Vamos a Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es ese? Se llama Jesucristo, Dios todopoderoso, encarnado. Esta profecía ya se cumplió. Qué cosa tan poderosa, ¿verdad, hermanos? Ahora vamos a Deuteronomios 18 al 19, dice, profeta, dice, te levantaré de en medio de sus hermanos, dice, como tú, y pondré, dice, mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare, dice, mas será, dice, que cualquiera que no oyere mis palabras, dice, que él habrá, el que hablare en mi nombre, yo le residenciaré. Hermano, ya todo esto ya se cumplió. Ya Jesucristo, ya lo vivió. Estas son profecías cumplidas en Jesucristo. No son profecías que se van a cumplir, ya se cumplieron, ya pasaron, ya están confirmadas que ese Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Juan 12, capítulo 12, verso 49 y 50 dice, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que tengo que decir y de lo que debo de hablar. O sea, Jesús no hablaba de Él mismo, hablaba de lo que se le daba del Padre. Y dice en el 50, y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Cristo no le puso ni le quitó, hermano. Así como se le mandaban los mensajes que hablara, así hablaba Él. Revelaciones 19:10 dice, yo me eché a sus pies, dice, para adorarle, y Él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, dice, que tienen el testimonio de Jesús, dice, adora a Dios, dice, porque Él tiene el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía. Hermano, qué cosa tan tremenda. Si vas a adorar a alguien, si te vas a encarar enfrente de alguien, que sea enfrente de Jesucristo. O si le quiere llamar Dios Todopoderoso, no le hace, porque Él tiene el testimonio de Jesús. Dice, es el espíritu de profecía. No puedes hincártele ni a ángeles ni a nada. Vamos a Juan 7:16, dice, respondiendo Jesús dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, la doctrina de Él no era de Él, era del que lo envió. Y mucha gente no entiende eso. ¿Quién lo envió? Él mismo se envió. Vamos a Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Qué precioso. En Juan 6:38 dice eso. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad de aquel que me envió. Ya ver, hermano, qué cosa tan poderosa. Jesús no hacía lo que él quería, sino lo que se le dio, lo que se le dijo que hiciera. San Juan 12, 44 al 45 dice: mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. O sea, el que cree en Jesús, cree en el que le envió. Verso 45, el que me ve, ve al que me envió. O sea, que el que ve a Jesús está viendo al Todopoderoso, hermano. Es lo mismo. Por eso le estoy diciendo que es lo mismo. Dios Antiguo Testamento, Jesús Nuevo Testamento. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad, dice, de aquel que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué cosa tan preciosa, hermanos. En aquel día postrero, ¿quién es el que nos va a resucitar? Nuestro Señor Jesucristo. Nadie más que Él. Por eso debemos de estar siempre adorándole y glorificándole. En la segunda carta de los Corintios 4:14 nos dice la palabra: estando ciertos, dice, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará, dice, y nos presentará con vosotros, hermano, en aquel día. Él se va a presentar con nosotros allá. Sí, estos son mis hijos, son los que yo lavé con mi sangre. Este es mi pueblo que me adora y que me glorifica. Pero no son los israelitas originales, no le hace. Han creído en mi nombre, me han aceptado, y por lo tanto estos van a estar conmigo. Juan 14:6 dice: Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, nadie puede ir al Padre si no pasa por Jesús. Es por demás que alguien quiera ir al Padre si no pasa por Jesús. Todas las personas deben de pasar por Jesús. ¿Cómo es que tienen que pasar? Bueno, algunos confesando su nombre, otros bautizándose en su nombre, otros siendo llenos del Espíritu Santo, pero que lo más importante, hermanos, es que pasen por Jesús. El bautismo que hoy tenemos, dice que nos corresponde, nos salva, dice, pero no quita las inmundicias de la carne. Por eso es que hay el otro bautismo, hermano, que es en el agua, en el Espíritu Santo, que es el fuego en otras lenguas, hermano, que es el que nos mantiene alejados de lo malo. Juan 11:25 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, hermanos: aunque esté muerto, viviré. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Por eso es importante que todos lleguemos a Jesús. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Juan 10:9 dice así: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano, Él es la puerta. No podemos entrar por otro lugar que no sea la puerta. Tenemos que entrar por la puerta. ¿Cómo se llama la puerta? La puerta se llama Jesucristo. Para que hayas pastos, para que hayas bendiciones, tienes que pasar por esa puerta de Jesucristo. Éxodo 30, capítulo 3, verso 14 dice: respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que sois, dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí es cuando Moisés le pregunta al Señor: oye, si me dicen cómo te llamas, quién me envió, tú nomás diles: yo soy el que soy. ¿Quién es yo soy el que soy? Es Jesucristo. Ese yo soy el que soy es Jesucristo. Ese que le llaman el Padre de la creación es Jesucristo. Ese que le llaman hijo de David o hijo de hombre es Jesucristo. Ese que le llaman Espíritu Santo es Jesucristo también. Hermanos, es el mismo. Vamos a Juan 4, 25 y 26. Dícele a la mujer: yo sé que el Mesías ha de venir, el cual se llama Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús: yo soy el que hablo contigo. Hermano, la mujer no entendía, no comprendía. Ella decía: va a venir el Cristo que
No, dice, yo soy el que está hablando contigo. Hay veces Dios está hablando contigo y no entiendes, o te haces que no entiendes y andas haciendo otras cosas. Hermano, no andes haciendo tantas cosas. Si ya Jesucristo llegó a tu vida, es tiempo de que le des tu corazón. Y hay unos que resisten. Cristo los está llamando y resisten. Cristo los está llamando y resisten. Ojalá que no van a ser demasiado tarde mañana y van a lamentar toda la eternidad. Juan 8, 23 y 27. Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy en vuestros pecados moriréis. Y dícenle, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es Jesucristo. Muchas cosas tengo que decir y de juzgar de vosotros. Mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Esta gente no entendía, hermanos. Como hay un montoncísimo de gente, muchísimas cantidades, hermano, que no pueden captar, hermano, que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo se llama Jesucristo. No lo pueden entender. No lo pueden captar, y pido a Dios que les dé la revelación, y todavía muchos me salen con cosas raras. Bueno, gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a Juan capítulo 8, 28. Dice así, díjoles Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, esto hablo. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando Cristo estaba en la tierra, él también se sujetaba. Revelaciones 19:10 dice, y yo me eché a sus pies para adorarle. Él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque Él tiene el testimonio de Jesús. Él es el espíritu de profecía. Hermanos, si vas a adorar a Dios, adóralo, porque Él tiene el testimonio de profecía. Jesús tiene el testimonio del espíritu de profecía. Juan capítulo 8, 29 y 32 dice, y el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque hago siempre las cosas que le agradan a Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Dice, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿En quién es Él? Jesucristo. Entonces decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, es precioso que hay unos cuantos judíos que sí le han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y si guardan sus mandamientos, van a ser verdaderamente sus discípulos. Segunda carta a los Corintios 3 al 18 dice, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, dice, no pudieran fijar los ojos en él, en el fin de aquello que se había de ser abolido. O sea, Moisés ponía un velo en su rostro, hermano, cuando descendió de la montaña, que estuvo orando allá, platicando con Dios, hermano. Fue lleno de poder, de resplandor, de la gloria de Dios. Y cuando regresa, se pone un velo. Dice, más las mentes de ellos, dice, fueron cegadas. Dice, porque hasta el día de hoy queda el mismo velo sin ser quitado en la lectura del Antiguo Testamento, el cual velo es quitado en Cristo. Hermanos, ellos, mientras que no vengan a Cristo, el pueblo de Israel va a seguir con un velo delante de sus ojos, delante de su mente, y se van a aferrar nada más al Antiguo Testamento.
no a Cristo. Pero cuando venga Cristo a sus vidas, entonces ese velo será quitado, dice. Y dice, y aún hasta el día de hoy, dice, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. Empero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. No nomás los judíos, hermano, hay mucha gente que está en la idolatría, y mientras no vengan a Jesucristo, ellos van a seguir creyendo que los ídolos miran, que hablan, que oyen, que caminan, y no pueden hacer nada de eso. Si tiene dudas de lo que estoy diciendo, vaya al Salmo 115 y escudriñelo para que se dé cuenta que, hermano, los dioses de esta tierra están muertos. Y cuando vengas a Cristo, ese velo va a ser quitado, y entonces te vas a dar cuenta que eres libre. Dice, y aún hasta el día de hoy, dice, cuando Moisés es leído, el velo está sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, porque el Señor es el Espíritu, porque el Señor es aquel Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18. Empero nosotros todos, dice, con cara descubierta, mirando como un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor Jesucristo. Esto es para nosotros. La carta primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice así: empero sabemos, qué bueno que sabemos, es importante. Aquellos que no entienden y no comprenden este misterio, miren lo que dice la primera carta de Juan 5:20. Empero sabemos que el Hijo de Dios, dice, es venido y nos ha dado entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí se da cuenta? Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Qué bueno que Dios nos ha dado entendimiento, hermano, y que estamos en su Hijo amado Jesucristo. Colosenses 1:12 al 16 dice: dando gracias al Padre que nos hizo idóneos para participar en la herencia de los santos en luz, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama su Hijo? Jesucristo, dice, en quien tenemos, dice, redención por su sangre, el perdón del pecado. Él es el que nos perdonó, nos quitó la carga de culpa de todo lo que hicimos y de cosas que no hicimos, pero que hicieron nuestras otras generaciones atrás, hermano. Cuando Cristo vino, rompió las cadenas, hermano, y nos hizo libres de todo eso. Si nuestros antepasados fueron brujos, Él rompió esa cadena. Si fueron asesinos, Él rompió esa cadena. Si fueron adúlteros, fornicarios, mentirosos, Él rompió esa cadena. Si fueron idólatras, Él rompió esa cadena y nos hizo una nueva criatura. Verso 14. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, dice, porque por él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o potestades. Todo fue creado para él y fue creado por él y para él. Todo fue creado por Jesucristo y todo fue creado para él. Revelaciones 1:8 dice: yo soy el alfa, no cabe duda, hermano, el mismo Dios del Antiguo Testamento. Yo soy el alfa y el omega, habla del principio, dice, yo soy el principio, yo soy el fin, dice el Señor, dice, el que es en este momento, hablando presente, el que era en el tiempo pasado, dice la palabra, y el que ha de venir, el Todopoderoso en el futuro, es Jesucristo. Él es el que estamos esperando. Revelaciones 1:18, eso estaba en Revelaciones 1:8. Ahora vamos a Revelaciones 1:18, dice, y el que vivo, dice, y el que vivo y he sido muerto,
Porque dice el que vivo y he sido muerto, porque vive nuestro Dios, porque fue muerto Jesucristo, pero ahora vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, he aquí yo, dice, yo soy vivo, dice, por siempre jamás, amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Aquellos que son satánicos, que son diabólicos, que vuelan en el aire, que avientan maromas y que tienen Biblia satánica, mi Cristo ya los venció. Él tiene las llaves del infierno, y aquellos que adoran la muerte también están perdidos, porque mi Cristo tiene las llaves de la muerte también. Así es de que, hermano, aunque la muerte se quiera apoderar de nosotros, ya no se puede apoderar físicamente. Quizás un día nuestro cuerpo va a faltar, pero no va a poder tener poder sobre nosotros, ni la muerte ni el infierno. Mi Cristo tiene la llave. Cristo es la llave, Jesucristo. Juan 17, 22 al 26 dice, y la gloria que me diste, dice, yo les he dado a ellos, dice, para que sean uno, como también nosotros somos uno. Gloria al Señor. En Cristo somos uno, como Dios es uno en Jesucristo. Dice, yo en ellos, dice, y tú en mí, dice, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también conmigo, para que vean, dice, mi gloria que me has dado, porque me has amado. Vamos a ver, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Al Señor sea la honra, la gloria y la alabanza. Verso 25, oh Padre justo, dice, oh Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo he declarado tu nombre a aquellos, y declararé para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 14, 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si amas al Señor, guarda sus mandamientos, que son de la ley, no le hace, guárdalos. Deuteronomio 6:5, y amarás al Señor tu Dios, dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. No otros dioses, no adores a nadie, no le sirvas a nadie más que a nuestro Dios, que se llama Jesucristo. Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es un mandamiento de Cristo. Amémonos unos a otros como Cristo nos amó. Vamos a Deuteronomios 10, 18 al 19. Dice, ¿qué hace? Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, donde hay pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, dice, porque extranjero fuisteis vosotros en tierra de Egipto. Qué cosa tan tremenda, hermanos. Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, de amarles y ayudarles en lo que podamos. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si alguien odia y dice que conoce a Dios, anda muy mal, muy cerrado. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Dios es amor. Vamos a Juan, a la primera carta de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora vamos a Romanos 5:8. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos, hermano, sin embargo, Él murió por nosotros. Si me estás mirando y dices, no, pues yo no merezco, pues no merecíamos nadie. Sin embargo, el Señor murió por nosotros y obtuvimos la salvación. Así es que no la dejes pasar. Puedes aceptar a Jesucristo hoy en este momento. Vamos en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es
el todo del hombre. Guarde los mandamientos del Señor. Salmos 119, verso 60 dice: apresúrame y no me retarde en guardar tus mandamientos. El salmismo mismo dijo: apresúrame a guardar tus mandamientos. Qué bonito cuando queremos guardar los mandamientos, hermano, que andamos buscando y ya sabemos que a veces cometemos errores, pero luego queremos inmediatamente corregirnos, hermano, para no estar en mal con nuestro Dios. Primera de Juan 4:16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros. Dios es amor, y el que mora en amor mora en Dios y Dios mora en él. Es importante el amor de Dios en nuestra vida. Aún si los enemigos nos piden ayuda, hermano, hay que extender nuestra mano. Qué tremendo. Juan 15:9-10 dice: como el Padre me amó, también yo os he amado. Estar en mi amor. Dice: si guardáis mis mandamientos, permanecer en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a Colosenses 2:9, a ver qué nos dice la palabra. Dice: porque en él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En Cristo mora toda la plenitud, hermanos. Ahí está todo el poder, está toda la gloria, está toda la excelencia, está todo en él. Corporalmente todo está en él. Todo. No hay algunas cosas, todo está en Jesucristo. Porque en él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Eso está en Colosenses 2:9. Vamos a Primera de Juan 5:7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la Palabra, el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahí le va de nuevo. Primera de Juan 5:7. porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo. Menciona al Padre, menciona la Palabra, que dice en San Juan 1:1: en el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. O sea, hermano, no se anda enredando. Si usted dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, está bien, dígalo, pero diga: son uno. Los tres son uno. No los separe, porque no están separados, son uno solo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a Lucas, eso que acabo de leer está en 1 Juan 5:7. Ahora vamos a Lucas 12:9. Dice: mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. O sea, si alguien niega a Jesucristo, a ese que empezó en el principio, si alguien lo niega ahorita en este tiempo, él también lo va a negar allá delante de los ángeles de Dios. No, pero que yo te acepté un día y que sí, pero me negaste. Yo no tampoco te conozco. Entonces es peligroso, hermano, cuando la gente niega al Señor. Y muchas de las veces no lo tiene que decir, hermano. Los hechos de la persona dicen que lo está negando. Vamos a seguir adelante. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también nos negará. O sea, si sufrimos con el Señor, si sufrimos también, reinaremos con él. O sea, aquí pues vas a pasar por tiempos difíciles, pero vas a estar con él. Pero si lo negamos, él en aquel día también nos va a negar. ¿Quién es ese? Jesucristo. Dice Juan 7:16, dice: respondiendo Jesús dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, la doctrina no es de él, es del que lo envió. Terminamos con estos versículos en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versos 3 y 4. Dice: si alguno enseña de otra manera, si alguno quiere decir que el Padre es un Dios, y que el Hijo es otro Dios, y que el Espíritu Santo es otro Dios, está bien, sigue enseñando. Es un problema personal de usted, que no se le ha caído el velo.
Si alguno enseña que los ídolos son dioses, que hacen milagros y que interceden por ellos, está bien, sigue creyendo así, pero no es lo que dice la palabra. Si algunos enseñan que a través de la brujería, a través de adorar a la Santa Muerte, a través de hacer otras cosas, ese es problema de usted, no es problema de nosotros, porque aquí dice, si alguno enseña otra manera y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, si no le gusta lo que dice el Señor Jesucristo, pues usted sigue con su enseñanza, sigue con su doctrina, y a ver a dónde va a parar. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Luego dice el 4, hinchado es, nada sabe. Dice que enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maldicencias y malas sospechas. Terminamos casi, hermanos. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que trasgrede y no permanece en la doctrina de Cristo. Porque hay gente que permanece en la doctrina, pero tienen doctrina de Cristo mezclada con doctrina de hombres. No, tiene que ser doctrina de Cristo. Dice, no tiene a Dios el que permanece en la doctrina. Dice, vuelve otra vez, cualquiera que trasgrede y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Si está en la doctrina de Cristo. Si no está en la doctrina de Cristo, no tiene ni al Padre, ni tiene al Hijo, ni tiene nada. Juan 15 dice así, 15:23. Dice, el que me aborrece, a mí, Padre, aborrece. Si alguien aborrece a Jesucristo, aborrecen a su Padre. Toda esta enseñanza, hermano, que he traído es para que usted apunte citas bíblicas y para que usted pueda entender y comprender que estas enseñanzas, hermanos, que vienen del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, estamos enseñando el mismo Dios. No son dos, no son tres, no son cuatro, no son nada, no, nomás es Jesucristo. Hermanos, reciban un saludo de su servidor, de aquí de la ciudad de Apache Johnson. Reciban un saludo de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de los hermanos de esta iglesia, que no somos muchos, pero que estamos esperando que pasen todos estos tiempos, hermano, para a ver cuándo podemos empezar a reunirnos. Mientras esté todo esto así como está, pues nosotros no nos vamos a reunir. Lo único que estamos haciendo es venir a orar los lunes, y en el mes de julio vamos a empezar a orar los martes y los jueves. Vamos a tener pura oración hasta que seamos más que vencedores. Dios los bendiga a todos, hermanos, y esperamos de que esta enseñanza sea de su agrado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gócense en el Señor Jesucristo. Amén y amén.